Hola chicos, vamos a hablar un poquito de las desintegraciones radiactivas. Veamos, en primer lugar, hablar un poquito de qué es esto de la radiactividad o de los núcleos que se desintegran. Eh, digamos que la materia que tenemos en el universo pues suele ser estable, ¿vale? Cuando nosotros tenemos la materia está hecha de átomos, esos átomos tienen protones y neutrones en el núcleo, que es lo que me interesa ahora, y esos núcleos atómicos, digamos, hechos con protones y con neutrones, los protones al tener carga positiva tenderían a que estos núcleos se rompieran. La única razón por la que los núcleos son estables es porque hay unas fuerzas de atracción de muy corto alcance, fuerzas nucleares, que lo que hacen es, digamos, contrarrestar estas fuerzas de repulsión eléctrica debido a las cargas positivas de los protones. Y para que ocurra esas fuerzas nucleares necesitamos tener protones y neutrones. De ahí que hagan falta los neutrones en los núcleos. No ocurre que a mayor número de neutrones sea más estable un núcleo. Hay, digamos, una cantidad de núcleos que haría que un átomo sea estable. Y hablamos de un átomo estable cuando sabemos que ese átomo no se va a desintegrar, ese núcleo, cuando digo átomo me estoy refiriendo a núcleo, ¿vale? Que ese núcleo no se va a desintegrar hasta un tiempo superior a la vida estimada que le queda al universo, ¿vale? Pero hay muchos átomos, hay muchos núcleos en los que esto no ocurre. Tenemos núcleos que son los núcleos inestables, que son en definitiva los de los elementos radioactivos, o son los isótopos radioactivos, porque son unos núcleos que antes o después van a acabar rompiéndose, ¿vale? Estas fuerzas, estas tensiones internas que tiene el núcleo van a acabar por romperlo y emitir una radioactividad, un cierto tipo de radioactividad. Esta radioactividad hay de tres tipos. Por un lado tenemos la radioactividad alfa. En el caso de la radioactividad alfa lo que ocurre es que el núcleo se rompe y lanza una partícula alfa. Se rompe en dos núcleos más pequeños y emite una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de helio. Es decir, dos protones, dos neutrones y cero electrones. Entonces, es una radiación peligrosa en cuanto a que las partículas de helio, los núcleos de helio, tienen mucha masa, por lo tanto, potencialmente pueden hacer mucho daño. Sin embargo, pues por ejemplo, la piel humana sirve para protegernos de este tipo de radiación. Por lo tanto, si estamos cerca de una fuente radiactiva alfa desde el exterior, pues habría que tener cuidado, digamos, con la parte que no nos protege la piel, ¿vale? Los ojos y demás. Lo más peligroso de la radiación alfa es cuando, digamos, parte de un elemento radiactivo que emite radiación alfa penetra dentro de tu cuerpo. Y entonces desde dentro no tenemos ningún tipo de protección y sí sería una radiación muy peligrosa. Luego tenemos la radiación beta. La radiación beta son electrones de alta velocidad, mucho más pequeños, ¿vale? Por lo tanto, esto ya la piel no es capaz de pararlo. Sin embargo, al ser electrones, con colocar un metal, pues el metal sí es capaz de apantallarlo, ¿vale? Una pequeña lámina de papel de aluminio es capaz de parar la radiación beta. Hasta aquí vamos bien, ¿no? No parece tan peligrosa la radiación, la radiactividad. No, hombre, lo fastidiado es la radiación gamma, ¿vale? La radiación gamma, cuando tenemos un núcleo, se desintegran núcleos más pequeños y demás, y le sobra energía, pues esa energía que sobra emite un fotón de H nu. Y si esta frecuencia es muy alta, porque la energía que sobra es mucho, es un fotón que entra dentro de la gama de los rayos gamma, ¿vale? Que son energía muy energética, muy ionizante. Al ser un fotón, pues tiene un poder de penetración muy grande y cuesta mucho trabajo apantallarlo. Esta es la peligrosa, de verdad, esta es la más peligrosa. Para apantallar la radiación gamma, lo mejor son blindajes de hormigón y de agua, ¿vale? Si tenemos el típico este que se suele utilizar o que se suele comentar de plomo, está muy bien, la radiación gamma llega aquí, el plomo para la radiación gamma, pero el plomo, una vez que se ha excitado debido a toda esa energía que adquieren los átomos de plomo, pues se libera emitiendo rayos X, que también es energía ionizante, menos peligrosa, pero también es peligroso, ¿vale? Por lo tanto, las pantallas de plomo, pues hombre, más portátil que un muro de hormigón es, ¿vale? Pero no es lo ideal. Bueno, pues no me voy a meter si tenemos radiación alfa, beta o gamma, esto dependerá de la desintegración nuclear en concreto,
¿vale? Sino en qué es lo que ocurre cuando tenemos una desintegración nuclear. Cuando tenemos un elemento que es radioactivo, vamos a suponer ya aquí que tenemos todos los átomos, tenemos una serie de núcleos, n núcleos, que serán radioactivos. Aquí voy a dibujar 8 o 10, pero en general con una pequeña cantidad de materia ya sabemos que la cantidad de átomos que hay es de trillones. Bien, cuando tenemos un elemento que es radioactivo, lo que va a ocurrir es que estos átomos van a acabar desintegrándose. ¿Cuándo? No lo sabemos. Te puedes tirar toda la vida mirando este átomo y que no se desintegre nunca, o que se desintegre dentro de un segundo. No se puede saber cuándo se va a desintegrar un átomo en concreto, pero conforme va pasando el tiempo, van a ir ocurriendo estas desintegraciones que emitirán la radiación que sea. ¿Vale? Van a ir ocurriendo. ¿Cómo ocurre eso? Pues mediante la ley de desintegración radiactiva. Esa es la siguiente, que es la ecuación importante. N sería el número de núcleos que tenemos en un momento determinado. N sub 0 sería el número de núcleos que teníamos inicialmente. ¿Cuándo es inicialmente? Cuando queramos empezar el problema, ¿vale? Ahora. ¿Vale? Pues a partir de este momento contamos N sub 0 y a partir de aquí empieza a contar el tiempo. ¿Vale? Y dentro de un año, pues yo miraré y la cantidad de átomos que me quedará, pues será la que corresponda a esta ecuación. Lambda es la constante radiactiva. Vamos a ponerlo aquí. Lambda es la constante radiactiva. Que lo que viene a indicarte es la cantidad de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo. Su unidad es el tiempo a la menos 1. ¿Vale? La exponencial tiene que ser adimensional y si esto va acompañado de un segundo, el tiempo a la menos 1 no, perdón. Su unidad es el segundo a la menos 1. Si la exponencial tiene que ser adimensional y para ello pues lambda tiene que tener unidades inversas al tiempo. Segundo a la menos 1. El tiempo pues se mide en segundo. Oye, también se podría usar esto años a la menos 1 y esto en años. No hay problema, ¿vale? Ojo, aunque esto sea segundo a la menos 1, esto no se mide en hercios, ¿eh? No siempre el segundo a la menos 1 es un hercio. Para que tengamos hercios tenemos que tener ciclos por segundo, tenemos que tener una serie de ciclos que vayan ocurriendo. Aquí no, esto es, digamos, la cantidad de átomos que se desintegran en un segundo, ¿vale? Entonces, es una constante que se mide, que cada elemento tiene una constante característica de ese elemento, ¿de acuerdo? Y T, pues, el tiempo que ha pasado. Utilizando esta ecuación, que la voy a subrayar porque es la importante, aunque luego vamos a ver un par de versiones más de ella, de la misma ecuación, va a tener la misma forma, pero con un par de matices, pues es interesante ver lo siguiente. Una característica que sería, oye, vamos a ver cuánto tiempo pasa hasta que tengamos la mitad de núcleos que tenemos actualmente. Tengo curiosidad. Entonces lo que quiero es que n valga la mitad de los núcleos iniciales. Lo único que tendré que hacer es sustituir esto aquí y despejar el tiempo, ¿vale? Quiero saber el tiempo que va a pasar. Para ello, n sub 0 partido por 2 es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda por t. El n sub 0 y el n sub 0 se pueden ir, porque está uno en cada lado. Como quiero despejar el tiempo que está en una exponencial, tengo que hacer la operación inversa. La inversa de la exponencial es el logaritmo neperiano. Por lo tanto, hago logaritmo neperiano aquí y logaritmo neperiano aquí. Logaritmo neperiano de un medio, ¿vale? Porque esto es un medio, es igual al logaritmo neperiano de la exponencial. Una cosa se anula con la otra. Me queda igual a menos lambda por t. Ahora, si nos acordamos de las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, que esto sería el logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 2. Y esto es igual a menos lambda por t. Y ahora nuevamente, si nos acordamos de las características del logaritmo neperiano, el neperiano de 1 vale 0. Por lo tanto, me quedaría que el menos neperiano de 2 es igual a menos lambda por t. El menos y el menos también se me va. Y si despejo t me queda neperiano de 2 partido por lambda. Como habíamos dicho que este es el tiempo que tardamos en tener la mitad de los núcleos iniciales, a este tiempo se le llama periodo de
semidesintegración. Porque se semidesintegra, se desintegra la mitad de la muestra. Y se representa con el T 1/2. Y como estáis viendo, es el neperiano de 2 entre lambda. ¿Vale? Suele ser uno de los datos que te dan o una de las cosas que te suelen preguntar, ¿vale? Es un dato importante. ¿Hay que aprenderse esta fórmula de memoria? No. Hay que saberse esta de memoria bien sabida, ¿vale? Y a partir de aquí hacer este desarrollo que no me parece a mí que sea muy complicado. Bien, otra, como hemos visto aquí, lambda es la constante radiactiva, que suele ser un dato importante porque depende de qué elemento sea el que tenemos, ¿vale? Otra de las características que nos suelen dar con un elemento, en vez de darnos la constante radiactiva, nos pueden dar la vida media. Tau se representa como vida media, o tau es la vida media, y es la inversa de la constante radiactiva. ¿Vale? Es que puede ser que nos den o nos pidan la constante radiactiva y es exactamente igual que si nos dieran o nos pidieran la vida media. ¿Qué significa esto de la vida media? Pues la vida media es una característica estadística, ¿vale? La vida media sería, pues eso, lo que estadísticamente va a vivir, entre comillas vivir, va a durar uno de estos núcleos atómicos de media. ¿Significa eso que si me sale la vida media 1000 años, que los núcleos van a vivir 1000 años? No. Es decir, uno se desintegrará mañana y otro se desintegrará dentro de 3000 años. ¿Vale? Pero la vida media de los elementos es de 1000 años. Es decir, que si te dan la vida media de un elemento radioactivo, eso no significa que pasado ese tiempo o pasado el doble de ese tiempo ya no tengas tal elemento radioactivo. Como estáis viendo, para que el número de núcleos sea 0, el tiempo tiene que tender a infinito. Es decir, que en teoría, hasta que no ocurra el final del universo, seguiremos teniendo algún átomo de uranio por ahí. ¿Vale? En teoría. En algún momento se desintegrará el último. Bueno, se van construyendo, se van fabricando núcleos constantemente en supernovas. O sea que, no sé si lo sabéis, los elementos menores, menos pesados que el hierro, se van formando en la fusión nuclear que ocurre dentro de los núcleos de las estrellas. ¿Vale? Los más pesados hasta llegar al hierro ocurren en los instantes finales de la estrella, mientras que los elementos más pesados que el hierro ocurren solamente en las supernovas. La onda de presión tan grande que hay en una supernova sería la que sería capaz de formar elementos mayores que el hierro hasta llegar pues al uranio, es el que hay en la naturaleza que sepamos de mayor número atómico, ¿vale? Por supuesto es inestable. Pues bien, normalmente o te preguntan el número de núcleos que tienen en un momento dado, o te preguntan la constante radiactiva, o te preguntan cuánto tiempo ha pasado para que, por ejemplo, n valga la décima parte. Tú aquí pondrías n sub 0 partido por 10 y despejas t, haces exactamente esto, pero con un n sub 0 partido por 10 en vez de un n sub 0 partido por 2, y ya está, ¿vale? Hay una última cosa, o un par de últimas cosas, que es que esta ecuación puede tener otras dos formas interesantes. En primer lugar, vale, n es el número de núcleos. Estamos hablando de una cantidad exagerada de núcleos. No es fácil de medir. De hecho, lo que sí es fácil de medir sería lo que se conoce como la actividad. La actividad sería el número de desintegraciones que tiene lugar por segundo, ¿vale? La actividad te está midiendo la radiación que hay. Cada desintegración provoca un tipo de radiación. Entonces, la actividad sería el número de desintegraciones por segundo. Le pongo el menos porque sería, digamos, la cantidad de átomos que se restan, la cantidad de núcleos que se desintegran en un segundo, y por eso te van quedando menos, ¿vale? Entonces, sería derivar esta ecuación. Si yo derivo con respecto al tiempo aquí, le pongo un signo menos, y derivo con respecto al tiempo aquí y le pongo un signo menos, pues puedo hacerlo bastante fácil o bastante rápido.
haciendo que esa ecuación se convierta en esta. Solamente tengo que derivar con respecto al tiempo en ambos lados y poner los signos menos y transformo esta ecuación en esta otra. Es decir, que si un problema determinado, en vez de decirnos, oye, que es que quiero que los núcleos se queden en la décima parte, nos dicen, no, no, es que tenemos una actividad de 20 becquerelios. No he dicho la unidad de actividad del sistema internacional, es el becquerelio. Becquerelio. Creo que lo he escrito bien. Que sería el número de desintegraciones por segundo. Desintegraciones por segundo. Tenemos una actividad de no sé cuántos becquerelios. Luego hay otro tipo, hay más unidades para medir la actividad, ¿vale? Pero nosotros vamos a ceñirnos a la del sistema internacional. Hay tantas desintegraciones por segundo, ¿vale? Hay tantos becquerelios. Calcula el tiempo que tiene que pasar para que la actividad sea de 2 becquerelios, ¿vale? Pues tú coges y pones aquí tus 2 de becquerelios, aquí tienes la actividad actual y despeja el tiempo, ¿vale? Es decir, en vez de con el número de núcleos, que es algo que en realidad no podemos medir, con la actividad, que es algo que sí podemos medir, como por ejemplo un contador Geiger. La última manera que tenemos para poder utilizar esta fórmula sería con la masa. A ver si la masa, ¿dónde lo pongo? Si la masa sería el número de núcleos que tengamos por la masa molecular, o la masa atómica, perdón, de ese átomo. Si yo multiplico aquí por la masa atómica y multiplico aquí también por la masa atómica, pues esto se me transforma en la masa que tengo actualmente y esto se me transforma en la masa inicial. Y L elevado a menos lambda por T, pues me sigue quedando, ¿vale? En este caso esto se puede medir en gramos, en kilogramos, y aquí lo mismo, ¿vale? La masa que me queda al cabo de cierto tiempo con respecto a la masa inicial. Como veis, la ecuación es la misma, pero yo puedo poner, dependiendo si me dan número de núcleos, pues utilizo esta ecuación. Que me dan actividad, utilizo esta ecuación. No tengo ni que hacer nada, puedo coger y partir de esta ecuación. Que me dan la masa, pues oye, vale, que la masa atómica del plutonio es la que sé, no hace falta ni que lo haga. Yo pongo aquí tantos kilos de plutonio y originalmente tenía tantos otros kilos de plutonio y lo hago de aquí. ¿Qué va a ser siempre lo que nos pregunten? El tiempo o la constante radiactiva. Ya sabes que cuando hablo de constante radiactiva también puede ser que nos pregunten vida media. O bien la masa actual o bien la masa original. ¿Vale? Vamos a hacer un par de ejemplos en otro vídeo. Hasta luego.